Bienvenidos docentes, estudiantes de las diferentes instituciones del Departamento de Antioquia. Gracias por acompañarnos de nuevo en una nueva clase de Vamos para la Universidad. El día de hoy vamos a trabajar lo que son números complejos, vamos a hacer algunas operaciones básicas y esto nos va a servir para el trabajo posterior sobre polinomios. Entonces, para todos, bienvenidos. Bueno, entonces tenemos el día de hoy la introducción a los números complejos. Entonces los temas que vamos a trabajar son los siguientes. Entonces vamos a dar una introducción para mirar básicamente por qué surge este conjunto y qué importancia tiene. Vamos a trabajar algunas potencias de la unidad imaginaria. Vamos a ver las operaciones de suma, resta y producto. Aparte vamos a trabajar lo que es el cociente, porque justamente el cociente necesita lo que es el conjugado de un número complejo. ¿Sí? Entonces aquí al final tenemos justamente lo que es el cociente, o sea la división entre dos números complejos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dada la ecuación x a la 2 igual a 16, lo que uno hace es buscar qué números puedo reemplazar la x de tal forma que al hacer esta potencia me dé justamente 16. Entonces en este caso observamos que hay dos numeritos que al reemplazar acá nos dan justamente 16. Entonces en este caso son el 4 y el menos 4. Si ustedes toman el 4 y lo elevan al cuadrado, da 16, y también el menos 4 al elevarlo al cuadrado nos da 16. Entonces, en este caso, esta ecuación tiene dos soluciones y esas soluciones, si ustedes miran, son números enteros, ¿cierto? Entonces, en este caso, el conjunto que necesitamos para resolver esta ecuación justamente me está cayendo en el conjunto de números enteros. Ahora, si observamos x a la 2 igual a 25 cuartos, hay que buscar números que al elevar al cuadrado justamente nos dé 25 cuartos. Entonces en este caso, miren que las soluciones van a ser 5 medios y menos 5 medios. Por lo tanto, el conjunto donde están mis soluciones, estos dos elementos, miren que pertenecen a los racionales. No olvidemos que un número racional simplemente es un número que se puede escribir de la forma p sobre q, o sea un cociente de números enteros. Entonces en este caso, las soluciones van a ser números racionales. Bueno, por acá tenemos x a la 2 igual a 7. En este caso, entonces hay que buscar de nuevo números que al elevar al cuadrado nos dé como resultado 7. Acá entonces encontramos que las dos soluciones va a ser raíz cuadrada de 7 y menos raíz cuadrada de 7. Si ustedes toman esos numeritos y los elevan al cuadrado, justamente nos va a dar 7. Entonces, en este caso, las soluciones nos están dando irracionales. Miren que en este caso estos números no se pueden escribir como el cociente entre dos números enteros. Entonces, por lo tanto, los números que no van a ser racionales se van a llamar irracionales. Y por último tenemos esta ecuación, x al cuadrado igual a menos 9. Entonces hay que buscar números que justamente al elevar al cuadrado o tomar ese número que multiplicarlo por el mismo nos va a dar una cantidad negativa. Entonces aquí justamente vamos a ver que para resolver este tipo de ecuaciones ya no van a ser reales. Si más aún ustedes piensan, cualquier número real, si ustedes lo elevan al cuadrado, ese número siempre nos va a dar positivo. Entonces, lo que va a surgir aquí en este tipo de ecuaciones, cuando tenemos algo elevado al cuadrado igual a un número negativo, nos va a salir justamente los números complejos. Entonces el día de hoy vamos a mirar la definición de esos números, vamos a ver qué propiedades tiene y vamos a trabajar las operaciones básicas. Bueno, entonces
Para poder definir esos números complejos vamos a tener lo que se llama la unidad imaginaria, que justamente resulta de sacar la raíz cuadrada a menos 1. Entonces, si ustedes observan en la ecuación anterior, cuando uno intenta despejar, ¿qué haría? Entonces uno intenta como sacar raíz cuadrada, y entonces acá realmente le está saliendo la raíz cuadrada de menos 9. Entonces, ¿qué sucede? Que para eso entonces vamos a definir lo que es la raíz cuadrada del menos 1, lo vamos a llamar i, esa va a ser nuestra unidad imaginaria, y si ustedes elevan este número al cuadrado, o sea, lo multiplican por el mismo, entonces tenemos que i al cuadrado nos va a dar menos 1. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta para el trabajo con cada una de las operaciones que vamos a realizar. Bueno, entonces ahora este ejercicio que era raíz cuadrada de menos 9, ustedes saben que eso no se podía, no tenía solución en los reales, eso lo dijimos en clases de cuando vimos radicación, pero ya en esta parte de números complejos ya ahí sí vamos a poder encontrar ese valor. Entonces básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces esto va a ser raíz cuadrada, sacar raíz cuadrada de 9 y sacarle la raíz cuadrada al menos 1. No olvidemos que cuando vimos esta propiedad de que se reparten las raíces allá, decíamos que para repartir esas raíces cada una debía de existir, pero allá estábamos pensando justamente en los reales. Acá entonces no hay ningún problema de utilizar esa operación porque aquí ya estamos trabajando en un conjunto mucho más grande que es justamente los números complejos. Entonces en este caso, raíz cuadrada de 9 tenemos que es 3 y ya sabemos que la raíz cuadrada de menos 1 es i. Entonces por lo tanto la raíz cuadrada de menos 9 nos está dando 3i. Ahora la raíz cuadrada de menos 16 hacemos lo mismo. Entonces sería sacarle la raíz cuadrada al 16 y la raíz cuadrada del menos 1. Entonces esto nos está quedando raíz cuadrada de 16, 4, y la raíz cuadrada de menos 1 nos queda ahí. Entonces aquí observamos que justamente nos está apareciendo esa unidad imaginaria en este tipo de ejercicios. Entonces cuando tengamos que resolver ecuaciones y de pronto tengamos que sacar raíz cuadrada de un número negativo, justamente nos va a aparecer esta parte imaginaria. Bueno, entonces acá tenemos potencias sucesivas de i. Vamos a ver qué sucede cuando vamos elevando a potencias esa unidad imaginaria. Entonces, i a la 1 simplemente es i, ahí no hay que hacer nada. I al cuadrado, recordemos que era raíz de menos 1, que habíamos dicho al cuadrado, que nos daba menos 1, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho ahorita. Este i a la 3 se puede ver como i a la 2 por i, y utilizamos el paso anterior. Miren que i al cuadrado nos daba que era menos 1, entonces por lo tanto nos está quedando menos 1 por i, nos está quedando menos i, ¿sí? Y si hacemos i a la 4, miren que este i a la 4 hay varias formas de hacerlo. Podemos ver lo que es i a la 2 por i a la 2. Entonces miren que i al cuadrado justamente es menos 1, entonces nos está quedando menos 1 por menos 1, que esto nos da 1. Entonces observemos que estas primeras 4 potencias nos están dando cosas diferentes. En la primera nos da i, en la segunda nos está dando menos 1, por acá nos da menos i, y por acá nos está dando 1. ¿Qué pasa si hacemos i a la 5? Agreguemos esta. Entonces miremos que este i a la 5 es igual a i a la 4 por i. Pero i a la 4 acabamos de encontrar que era 1, entonces me queda 1 por i, que justamente da i. Entonces observemos que este i a la 5 vuelve a repetirse
lo que nos había dado i a la 1. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas potencias van a ser cíclicas. Si ustedes calculan, por ejemplo, i a la 6, ya nos va a dar justamente menos 1. Si calculamos i a la 7, nos va a dar menos i, y así sucesivamente. Entonces, miremos cómo hace uno ya ahora este tipo de potencias que son más grandes. Bueno, entonces lo que podemos hacer es apoyarnos de las potencias que ya tenemos. Ya sabemos que siempre en las potencias nos van a dar una de estas cuatro cosas. O nos da i, o nos da menos i, nos da 1 o nos da menos 1. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá con i a la 32. Entonces ese i a la 32, miremos que se puede escribir como i al cuadrado, y esto al tiempo está elevado a la 16. ¿Cierto? Si recordamos un poco potencia de una potencia, entonces no olvidemos que se ponía la base y se multiplicaban los exponentes. Entonces, utilizando lo que ya teníamos, i al cuadrado, ya sabemos que da menos 1, y este menos 1 elevado a la 16, miremos que nos da 1. Esta es una de las formas de realizar este tipo de potencias. En algunos lugares lo que hacen es, digamos, el 32 se puede dividir entre el 4. Entonces uno mira cuántas veces cabe el 4 en el 32, cabe 8 y no sobra nada. Entonces, si uno recuerda la prueba, cuando uno hace la división, que realmente es el algoritmo de la división, nos está diciendo que realmente el 32 es igual a 4 por 8. Aquí no tenemos residuo, el residuo nos dio 0. Y ya lo que se hace es simplemente tomar la i y elevarla a la 4 por 8. Pero ya uno sabe que i a la 4, o sea, esto nos va a quedar i a la 4 por 8. Y ahí de nuevo se escribe en forma de potencia. Ya sabemos que i a la 4 nos va a dar 1, y el 1 elevado a la 8 vuelve a dar 1, ¿sí? Entonces en algunas ocasiones lo hacen realizando las divisiones. Bueno, este i a la 53, entonces tenemos que eso es igual a i a la 50, bueno, a i por i a la 52, ¿sí? Entonces miren que en este caso nos está dando, este i a la 52 se puede ver como i a la 2 a la le sacamos mitad a esa parte, nos quedaría 26 por i, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, ¿qué nos queda? Ya tenemos que i al cuadrado de nuevo es menos 1, y menos 1 a la 26 nos va a quedar 1, por lo tanto esto va a dar i. En este caso, digamos, tenemos i a la 99, entonces eso es lo mismo que tener i a la 98, miren que yo siempre dejo una potencia par, i a la 98 por i, pero este i a la 98 a qué es igual, entonces es tenerlo a la i a la 2 a la 49, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces esto justamente, bueno, acá me falta la i, entonces se nos está quedando i a la 99 es igual a i a la 98 por i. No olviden que uno lo que hacía era poner la misma base y sumar los exponentes. Esta igualdad es cierta, y este i a la 98 justamente nos queda i a la 2 a la 49 por i. Ya sabemos que, voy a hacerlo acá debajo, i al cuadrado nos da menos 1, menos 1 a la 49 por i. Pero menos 1 elevado a una potencia impar nos va a dar menos 1, y por lo tanto entonces acá nos está dando menos i, ¿sí? Bueno, entonces ya aquí realizamos algunas potencias, ya uno puede hacer cualquiera.
y ya sabemos que siempre nos va a dar i o menos i, nos va a dar 1 o menos 1. Esas son justamente las potencias. La que más vamos a utilizar el día de hoy va a ser esta de acá, i al cuadrado es igual a menos 1. ¿Sí? Estas potencias hay que tenerlas en cuenta porque no solamente uno multiplica dos números complejos, sino que ustedes lo pueden multiplicar 3, 4, y al hacer esas multiplicaciones pueden salir justamente estas potencias. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora, ya que tenemos quién es nuestra unidad, vamos a mirar la definición de número complejo. Entonces dice, un número complejo se representa de la forma a más bi, con a y b números reales. Entonces la idea es, acá voy a tener un número real que es el b va a ser otro número real, puede ser positivo o negativo. Esta es la forma de escribirlo general. Normalmente decimos que la a viene a ser la parte real del numerito y la b viene a ser la parte imaginaria. Por ahora vamos a ver este tipo de notación, que es la notación estándar. Hay otros tipos de notaciones y más adelante, digamos, si vamos a trabajar potencias y raíces, vamos a ver ese otro tipo de notaciones. Por ahora vamos a trabajar esta, que es la notación estándar. Bueno, entonces acá nos dicen, si b es diferente de 0, se denomina número imaginario. Entonces, ¿por qué viene esta parte? Porque ya sabemos que el a y el b son números reales, puede suceder que ese b sea 0. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, a ver, yo cambio esto acá, nos dan 3 más 0i. Miren que este número que está escrito ahí tiene justamente esta forma de arriba. Y si ustedes observan, justamente esto se puede escribir como el 3 que ustedes conocen. Entonces realmente cualquier número real que ustedes tengan, digamos, piensen en este, raíz de 2 más 0i. Entonces cada vez que ustedes tengan como la parte imaginaria el 0, entonces realmente ahí lo que están sucediendo es que tenemos los números reales. Por eso es que uno dice que los números reales, ese conjunto está contenido en el conjunto de números complejos que normalmente se denotan con la letra C. ¿Sí? Entonces miren, todo número real se puede ver o se puede escribir de esta manera, donde tenemos la parte real y la parte imaginaria va a ser 0. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando el b sea diferente de 0, obligatoriamente yo tengo que tener ahí que me aparezca la unidad imaginaria, que es la i. Y entonces ahí es donde decimos que va a ser un número imaginario. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Miren que aquí la b vale 4, por aquí la b vale menos 3. Realmente este número que aparece acá, si lo quiero escribir en la forma estándar, es igual a la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 3i. Entonces esa es la forma de escribir el numerito. En este ejemplo entonces tenemos que la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 3. Y por este lado miren que aquí el a sería raíz cuadrada de 2 y b sería menos 8. Miren que en todos los casos el valor de b de estos ejemplitos es diferente de 0. Por eso decimos que estos números son números imaginarios. Ahora, dentro de ese conjunto tenemos el siguiente. Si b sigue siendo diferente de 0, pero la parte real ya es 0, entonces vamos a decir que ese número imaginario va a ser puro. Entonces el número imaginario puro va a ser el que no tiene parte real, la parte real es 0, y tenemos cierta parte imaginaria. Entonces en este caso miren que acá tenemos 2i, que si lo queremos escribir en la forma estándar sería 0 más 2i. Este menos 3i ya vimos cómo se escribe, en la parte de arriba está, y este raíz de 3i sería 0 la parte real y raíz de 3 por i. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos entonces todos los numeritos, se ve entonces que realmente el conjunto de números reales está dentro del conjunto de números complejos. Y no olvidemos entonces que todo número complejo siempre se va a escribir de esta forma, tiene una parte real y una parte imaginaria.
Bueno, dice igualdad entre números complejos. Entonces la idea es, yo quiero saber cuándo un par de números complejos son iguales. Básicamente lo que uno dice es, si yo tengo un número complejo que es de la forma a más bi, es igual, miren que ahí se ve la parte real, la parte imaginaria va a ser igual a otro número c más di. Entonces para que esta igualdad se cumpla necesitamos que la parte real, en este caso la a, va a ser igual a la c, y la parte imaginaria, en este caso la b, tiene que ser igual a d. Entonces, de esa manera es que vamos a utilizar la igualdad de números complejos. Dos números complejos van a ser iguales si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria. Bueno, en este ejercicio, entonces observemos qué está pasando. Que nos dicen que encontremos el valor de x y y, donde x y y son números reales. Y me piden entonces, me dan este tipo de ecuaciones. Miren que acá hay una parte que tiene y, lo mismo que acá, entonces ahí aparece la parte imaginaria y hay otra partecita que es real. Entonces en el lado izquierdo la parte real, miren que solamente es el 4. La otra parte que tenemos, miren que está acompañada por la i. Entonces la parte real, que es 4, tiene que ser igual a la parte real que tenemos al lado derecho. En este caso, esa parte real va a ser solamente la x. Entonces ya estamos encontrando que x vale 4. Ahora miremos la parte imaginaria. La parte imaginaria del lado izquierdo es todo lo que está acompañando a la i, que es justamente x más 2y. Y esto tiene que ser igual a la parte imaginaria que tenemos al lado derecho. En este caso sería el 2. Entonces observemos que acá realmente tenemos dos ecuaciones, pero ya este valor es conocido. Ya sabemos que la x vale 4, por lo tanto vamos y reemplazamos en esa segunda ecuación. Entonces nos queda que 4 más 2y igual a 2. Y de ahí lo que podemos hacer es despejar la y. Entonces miremos que el 2y va a ser igual, el 4 que está sumando pasa al otro lado a restar. 2 menos 4 nos va a quedar menos 2. Y por lo tanto la y va a valer, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, muy bien. Entonces estos son los dos valores que debe de tomar. Si ustedes van y reemplazan la x y la y, miremos a ver si sí. Si yo reemplazo aquí la x, justamente me da la parte real del lado derecho, 4. Si vengo y reemplazo aquí, nos va a quedar 4 más, y hay que multiplicar 2 por menos 1. Entonces 2 por menos 1 nos queda menos 2. 4 menos 2 nos quedan 2. Entonces miren que en ambos lados nos está dando el número complejo 4 más 2i. ¿Sí? Entonces esos serían los dos valores que hacen que la igualdad de arriba se satisfaga. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar operaciones entre números complejos. Inicialmente acá tenemos la suma y la resta. Algo sencillo que se puede hacer acá, digamos, normalmente en los libros traen, digamos, ya directamente nos dicen, la parte real es tomar el a y sumarlo con el c. Entonces, es decir, estoy tomando la parte real del primer número, la parte real del segundo número. Si ustedes observan, es como tomar términos semejantes. Ahí van a aparecer justamente números que no tienen i, entonces se van a sumar o restar dependiendo de los signos de a y de b, de a y de c, perdón. Y también vamos a tomar la parte que tiene la i, que sería este bi y el di. Entonces lo que hacemos es sumar el b con el d, y ya esto va a quedar acompañado con la i. Entonces, como tomar términos semejantes simplemente. Ahora, ¿qué pasa si no tengo una suma sino una resta? Entonces uno lo que puede hacer es destruir paréntesis y agrupar los que tienen la i y los que no la tienen, o directamente mirándolo acá, ¿qué nos va a quedar? Tomamos el a y va a quedar restando el c, esto va a ser la parte real, y la parte imaginaria va a ser b
menos D por I. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué estamos haciendo básicamente? Estamos agrupando los números que son reales, los estoy sumando, restando a un lado, y al otro lado los que tienen la I. Si de pronto tienen alguna inquietud o algo, entonces nos lo pueden escribir acá en el chat y podemos resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, entonces en este ejercicio, ¿qué es lo que se hace? Como les digo, ustedes pueden destruir paréntesis y agrupar los números que tienen la I y los que no la tienen para sumar o restar. O hacerlo directamente, digamos en este caso, en esta suma, pues lo que hay que hacer es la parte real, me va a quedar el 3. Miren que este 3 no tiene la I y el 5 tampoco. Entonces es sumar estos dos numeritos. Y la parte imaginaria, ¿qué me va a quedar? Justamente los que tienen la I. En este caso sería el menos 4i y el 7. Miren que yo lo escribo con el mismo signo que tienen en la expresión. Por lo tanto, entonces esta suma, ¿cuánto nos queda? 5 más 3 nos queda 8 y menos 4 más 7 nos va a quedar 3. Entonces nos queda 8 más 3i. Miren que justamente al sumar números complejos, la solución vuelve a darme un numerito complejo. Miremos esta resta. Entonces lo que hacemos es 2 menos 1. Hay que tener en cuenta que este menos que hay acá afecta todo lo que está después del paréntesis. Esta sería la parte real. Miren, yo siempre entre ellos pongo el más. Ya después, cuando realice la operación aquí en suma o resta, me voy a dar cuenta si realmente era una suma o una resta. Entonces acá nos queda 2 menos 1 y por el otro lado nos queda 3 menos 4. No olvidemos que ese menos afecta el 4i. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Entonces, miremos que 2 menos 1 nos queda 1. Y 3 menos 4, miren que nos está quedando un menos 1. Por lo tanto, en este caso, nos queda 1 y por acá nos está quedando un menos 1 que sería menos i. Eso, si uno quiere puede escribir 1 menos 1i, no hay ningún problema, o simplemente uno escribe 1 menos i. Entonces, esa sería la solución de esa resta. Por acá tenemos entonces lo que es la multiplicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Acá en esta multiplicación hay que recordar que i al cuadrado, voy a escribirlo por acá abajito, ahorita lo borramos, i al cuadrado era igual a menos 1, eso hay que tenerlo presente cuando realicen multiplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Normalmente es como haciendo ley distributiva, y después agrupando términos semejantes. Entonces, este primer, bueno, vamos a escribir por acá qué es lo que hay que hacer. Si ustedes multiplican, digamos, el A con el C, miren que es parte real, por lo tanto la multiplicación va a dar un número real. Entonces, esa multiplicación de A por C ya me está dando, hace parte de la parte real del número complejo. Y cuando ustedes multiplican a BI por DI, miren que eso me va a quedar BD, y por I nos queda I al cuadrado. Pero I al cuadrado ya sabemos que es menos 1, por lo tanto nos está dando menos B por D. Miren que esa multiplicación que hacemos, también ahí desaparece la I, entonces esa multiplicación también va a ser parte de esa parte real de los complejos. Por lo tanto, me está quedando A por C menos B por D. Esto sería la parte real de esa multiplicación. Como les dije ahorita, ustedes perfectamente pueden hacer la ley distributiva y después agrupar. Aquí lo estamos haciendo de una vez. Ahora, ¿cómo nos quedaría la parte imaginaria? A ver, borremos acá un momentico. Para que podamos señalar. Entonces, ¿qué multiplicaciones nos faltan por hacer? Este A por el de I
y este BI por el C. Miren que cada una de esas multiplicaciones nos van a dar con I. Por lo tanto, al sacar la I como factor común nos va a quedar A por D más B por C y todo esto multiplicado por la I. Entonces, ahí ¿qué fue lo que hicimos? Digamos, el que no se acuerde, no es que se tengan que aprender esta expresión, simplemente ustedes hacen la ley distributiva y después agrupan los que dieron números reales y los que dieron con la I. Bueno, entonces miremos en este ejemplo cómo sería en este caso esa multiplicación. Entonces miren, si ustedes multiplican el 3 con el 2, entonces en este caso nos va a quedar 6. Y si multiplican el 4i por el 5i, miren que ahí nos está dando positivos, 4 por 5 nos queda 20, pero nos está dando 20i al cuadrado. Y ya sabemos que i al cuadrado nos da menos 1, por lo tanto aquí nos está dando menos 20. Esa sería la parte real de hacer esas dos multiplicaciones. Y nos queda faltando las cruzadas, entonces, ¿cuáles nos están quedando por hacer? Entonces miren que nos falta multiplicar este 4i con el 2 y el 3 con el 5i. Bueno, entonces ¿cómo nos quedaría? Miren que ambas multiplicaciones van a aparecer la parte imaginaria. Entonces, 3 por 5i, 3 por 5 nos queda 15, ahí nos está dando positivo, y 4 por 2 nos está quedando 8, y ambas expresiones van a quedar con la i. En consecuencia, ¿cuánto nos da esta multiplicación? Entonces, hacemos ya las sumas o las restas que nos aparecen ahí. En este caso, 6 menos 20 nos queda menos 14. Esa sería la parte real de esa multiplicación. Y 15 más 8, muy bien, profesor, nos quedaría más 23i. Perfecto. Entonces, este sería el resultado de realizar esa multiplicación. Como les digo yo acá, ya estoy agrupando directamente lo que me está dando real, lo que me está dando imaginario, pero ustedes perfectamente pueden hacer la ley distributiva y después agrupar. Bueno, entonces ¿qué sucede? Ya definimos la suma, resta y multiplicación. Nos queda por definir el cociente, es decir, la división. Para esa división entonces necesitamos esta definición. Entonces dice, si yo tengo un número complejo z, ya sabemos que el número complejo tiene esta forma, entonces me dicen que el conjugado que se va a denotar z barra es el mismo numerito, solo que a la parte imaginaria miren que le están cambiando el signo. De la institución Román Gómez nos pregunta que si se podría desarrollar con la ley distributiva. Claro que sí, el ejercicio de ahorita. Vamos a regresar un momento y vamos a hacer este ejercicio con ley distributiva, entonces para que lo miren. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Primero tomamos este primer número y lo multiplicamos por cada uno de estos. Entonces nos queda 3 por 2 nos queda 6, 3 por 5i nos queda más 15i, luego 4i por 2 nos queda 8i, y 4i por 5i nos quedan 4 por 5 nos queda más 20 y a la 2. Miren que ahí ya hicimos la ley distributiva y uno hace la ley de signos normal. Y ya de ahí, ¿qué se hace? Ahí agrupan justamente los que les está dando real y los que les está dando parte imaginaria. No olviden que este 20i a la 2 es igual a menos 20. Entonces, por lo tanto, les está quedando 6 menos 20 y la parte imaginaria sería 15. En este caso se suma con el 8 y me queda por i. Ok, no hay ningún problema. Entonces
Entonces, si los estudiantes de pronto hacen más fácil la ley distributiva, entonces lo pueden realizar así y ya agrupar. Entonces, igual nos está quedando menos 14 más 23 por i. Exacto. Ok. ¿Sí? Realmente esto que está acá arriba es lo mismo, solo que ya está agrupado. Ya aquí con la ley distributiva, entonces de pronto lo pueden ver más fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo acá? Si ustedes tienen un número complejo, o sea, tiene una parte real, una parte imaginaria, entonces estamos hablando del conjugado. El conjugado va a ser que tenga la misma parte real y lo que vamos a hacer es cambiarle de signo a la parte imaginaria. Entonces acá tenemos una tablita que la vamos a completar con el conjugado. Entonces la idea es, si yo tengo 5 más 7i, ¿cuál será su conjugado? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será el conjugado de 5 más 7i? Exacto. Entonces la parte real la escribimos igual que es el 5 y la parte imaginaria le vamos a cambiar de signo, que nos queda menos 7i. Ese sería el conjugado. Muy bien. ¿Cuál será el conjugado de 5 menos 7i? Entonces ya lo vimos acá arriba, ¿cierto? Va a ser 5, eso, más 7i, muy bien. ¿Cuál será el conjugado de 4i? Eso. Entonces este 4i, si lo quieren ver completo, es lo mismo que tener 0 más 4i, y por lo tanto lo que hacemos es solo cambiarle el signo a la parte imaginaria, que es 4i. Por lo tanto nos está quedando menos 4i. Exacto. ¿Y cuál será el conjugado del 3? Entonces de nuevo el 3 se puede ver como 3 más 0i. ¿Y qué sucederá si le cambiamos el signo al término de la mitad? Miren que nos va a quedar 3 menos 0i, pero igual eso sigue dando 3. Muy bien. Entonces si el número es real, el conjugado va a ser el mismo numerito. Exacto. ¿Listo? ¿Queda claro entonces? Ahora, ¿cuál será el conjugado, digamos, de menos 1/2 más 4i? ¿Cuál será el conjugado de este número? Esto. Entonces hay que tener muy presente que la parte real siempre se mantiene, o sea, el menos 1/2, esa es la parte real, y lo que estamos haciendo es cambiándole de signo muy bien a la parte imaginaria. Entonces este sería el conjugado del número de arriba. Justamente esto es lo que vamos a utilizar para realizar el cociente. Entonces ya vamos a mirar. Bueno, entonces hay algunas propiedades que vamos a tener en cuenta y son las siguientes. Si ustedes tienen un número complejo y lo quieren multiplicar por su conjugado, va a suceder que ya la parte imaginaria se va a desaparecer. Entonces miren, ¿qué sucede? Eso se puede ver como productos notables o también simplemente haciendo la ley distributiva. Vamos a hacer la ley distributiva. Miren que acá tengo un número complejo y acá tengo su conjugado. Entonces queremos realizar la multiplicación. Ok. Entonces en este caso nos queda a por a, nos está quedando a al cuadrado. A por menos bi me está quedando menos abi. Cuando multiplican el bi por a, miren que acá nos está quedando más a por bi. Y cuando multiplican este bi por este menos bi, nos está quedando menos bi al cuadrado. Entonces eso sería como haciendo la ley distributiva. Observen que aquí este término y este término se me van a cancelar. Miren que me va a dar la misma expresión con signo contrario. Entonces, ¿qué nos está quedando? Miren que por este lado nos está dando a al cuadrado. Y no olvidemos que aquí es igual bi al cuadrado. Entonces, este bi al cuadrado es igual a b al cuadrado
y al cuadrado nos queda menos 1. Entonces, por lo tanto, nos está dando menos b al cuadrado. Y con este menos que tengo acá, menos por menos, nos va a quedar más b a la 2. Entonces, si multiplicamos un número con su conjugado, ¿qué está sucediendo? Que nos está dando un número real. Exacto, perfecto, profesora Daisy. Bueno, entonces, ¿qué sucede si ahora en vez de multiplicar sumamos? Entonces, observemos que aquí esto nos va a quedar, van a sumar el a con el a, que sería la parte real, y la parte imaginaria sería bi, saquémosla ahí de una vez, sería b menos b por i. Entonces miren que esa parte imaginaria se me está cancelando y realmente la suma me está quedando 2a. Entonces nos queda 2 veces la parte real. Bueno, acá tenemos entonces un par de ejemplos sobre multiplicación y suma. En el ejercicio de abajo entonces ya sabemos que nos va a quedar la parte real, que es el 5, nos queda el cuadrado más la parte imaginaria, que es el 7, nos va a quedar al cuadrado. No olviden que si ustedes no recuerdan esto, entonces simplemente lo que hacen es hacer ley distributiva y ver que los términos de la mitad igual se cancelan. Entonces en este caso nos está quedando 25 más 49. ¿Cierto? Y ya queda sino sumar esas dos expresiones. Muy bien, muchísimas gracias. 74, perfecto. Bueno, y acá en la suma, ¿qué sucede? Los 7i se van a cancelar y me está quedando solamente 5 más 5, que realmente 2 veces el 5, que esto nos está quedando 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que tengo un número complejo y lo multiplico por su conjugado, me está dando un numerito y eso es lo que me va a servir para realizar el cociente. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se realiza el cociente entre un par de numeritos. Entonces, si ustedes tienen un número complejo sobre otro número complejo, ya vimos que si ustedes multiplican por el conjugado, justamente va a transformarse en un número real. Entonces, lo que hacemos aquí es tomar este cociente y multiplicamos. Yo quiero que el denominador me dé un sí. Sí, ¿en qué partecita? ¿Qué dudas hay? ¿En qué parte? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos acá? Tomamos un número complejo y lo multiplicamos por su conjugado. Lo que hicimos fue hacer ley distributiva, que está acá arriba. Hice esta potencia b al cuadrado y i al cuadrado nos da menos 1. Menos 1 por este menos nos va a quedar más y por eso nos quedó esta suma. Aquí en esta parte se están cancelando estas dos porque cuando ustedes multiplican a por b les va a dar un cierto número multiplicado por la i y aquí nos va a dar el mismo numerito. Miren que son dos términos semejantes pero con diferente signo. Entonces por lo tanto esos dos términos van a dar 0i. Cuando nos da 0i no hay necesidad de escribirlo y por lo tanto nos está quedando solamente este término al cuadrado más b al cuadrado. ¿Qué fue lo que hicimos acá en este ejemplo? A ver, permítanme, yo vuelvo y lo borro acá, esta multiplicación. Lo que se puede hacer es realizar, digamos, ley distributiva. Entonces acá nos queda 5 por 5, nos está dando 25. 5 por menos 7i nos está quedando menos 5 por 7, nos queda 35i. 7i por 5 nos está quedando más 35i. Y 7i por 7i, acá nos está quedando menos 7i al cuadrado. Eso sería realizando justamente ley distributiva.
Claro, eso se puede ver como que es una suma por una diferencia que es igual a una diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa? Por ahora lo estoy haciendo así porque todavía no hemos visto los productos notables, eso lo veremos en la próxima clase. Entonces por ahora podemos hacer la ley distributiva, pero los que ya manejen producto notable lo pueden utilizar. Bueno, entonces en este ejercicio, ¿qué nos está quedando? Miren que acá nos está dando este menos 35i más 35i, se cancelan porque nos va a dar 0i, y por este lado nos está quedando 25, 7 al cuadrado nos queda 49, y al cuadrado nos está quedando, esto de aquí es igual a 7 a la 2 por i a la 2, son propiedades de potenciación, ¿cierto? Si tengo una multiplicación elevada a un exponente, se le eleva al exponente a cada uno. Entonces nos está quedando i al cuadrado, no olviden que es menos 1, y ese menos 1 por este menos que hay acá adelante nos queda más. Entonces nos está dando más 49. Y esto nos había dado 74, ¿cierto? Entonces simplemente esa multiplicación, ¿qué sucede? Miren que la parte imaginaria se nos va, la parte imaginaria se nos está cancelando y la parte real entonces nos está dando un cierto numerito, ¿cierto? Entonces básicamente cada vez que ustedes tomen un número y lo multipliquen por su conjugado siempre les va a dar un numerito. Ahora, ¿qué pasa en la parte de abajo? Hagámoslo con pues con operaciones normales. En el ejemplo de esta suma, ¿qué es lo que sucede? Uno, ¿qué es lo que hace? Toma términos semejantes, en este caso tenemos el 5, hay que sumarlo con el mismo 5 que sería la parte real de esos dos numeritos, sí. Y por este lado nos está quedando, la parte imaginaria sería 7 menos 7 por i. Es decir, miren que acá tener 5 más 5 es 2 veces el 5. ¿Sí? Y por acá miren que esto nos está quedando 0, o sea que realmente nos está dando 10. A ver, ¿qué fue lo que hicimos en la parte de arriba con la suma? Lo mismo. Tomamos la parte real, que son términos semejantes, una a más otra a, nos va a quedar 2a. ¿Cierto? Si ustedes tienen, digamos, un carro y se compran otro, ya van a tener ¿cuántos? 2. Entonces, por lo tanto, a más a nos va a quedar 2a. Y cuando ustedes miran la parte imaginaria de acá, que es BI, y este otro que es menos BI, al sumarlos, miren que hay uno positivo, el otro negativo, nos va a quedar 0. Entonces, por eso es que esta suma de este número con este, nos va a quedar 2 veces el mismo numerito. Hay que tener en cuenta que cuando ustedes suman un número y el conjugado, la parte real es igual. Y por eso es que nos está quedando 2 veces esa parte real. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer acá? Queríamos hacer el cociente, que es lo que nos falta por mirar. Entonces lo que vamos a hacer es, yo quiero que en el denominador no me aparezca un número, no nos aparezca un número complejo, sino que nos dé un número real. Entonces, utilizando la propiedad de ahorita, lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado. Es decir, vamos a multiplicar. ¿Cuál es el conjugado de c más di? Entonces, en este caso sería c menos di. Y si yo multiplico una expresión en el denominador, lo tengo que hacer en el numerador para que el ejercicio no me cambie. C menos di. Entonces miren, lo que estamos haciendo para realizar ese cociente es justamente multiplicar por el conjugado arriba y abajo. Vamos a mirar qué nos dan en estos ejemplos. Tenemos 1 sobre 3 más 4i. ¿Cuál es el conjugado de 3 más 4i? ¿Cuál será ese conjugado? Exacto, 3 menos 4i. Entonces voy a multiplicar por 3 menos 4i arriba y abajo. Y ya lo que hacemos son las multiplicaciones. Recuerden que en fraccionarios se multiplican derecho. Entonces 1 por 3 menos 4i, pues nos va a dar 3 menos 4i. Aquí estaba fácil hacer esta multiplicación.
Y en el denominador, ¿qué nos queda? Entonces, si ustedes lo ven como una suma por una diferencia, eso va a ser igual a una diferencia de cuadrado, lo pueden ver así. Entonces, o hacen la ley distributiva, no hay ningún problema. Entonces acá nos está dando el primer término, que es el 3 al cuadrado, menos el segundo, que es 4i al cuadrado. Esto lo estamos haciendo así si de pronto lo quieren ver como productos notables. Entonces cada vez que tengan una suma por una diferencia, si hacen la ley distributiva, les va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces esto nos está quedando 3 menos 4i sobre, y miren que acá que nos está dando, por este lado nos está quedando 9 menos, ¿y cuánto da 4i al cuadrado? Eso, entonces cuando hacemos 4 al cuadrado nos da 16 y al cuadrado nos da menos 1, entonces ya sabemos que ese menos me cambia el signo que hay acá y me va a quedar más 16, ¿cierto? Entonces no olviden que esto que está en el paréntesis sería 4 a la 2 por i a la 2. Ese i a la 2 nos da menos 1, con este menos que hay adelante nos queda más. O sea que ¿cuál sería el número complejo? Miren que a mí me lo piden de la forma a más bi. Es decir, yo tengo que mostrar la parte real y la parte imaginaria, sí. A ver, permítanme. Yo me regreso un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Por acá me preguntan que por qué da con más. Cuando ustedes multiplican, esto acá me queda 3 al cuadrado, nos queda 9, menos, ¿y cuánto da 4i a la 2? Nos queda 4 a la 2, nos queda 16, y al cuadrado nos queda menos 1. O sea, realmente nos está dando 9 menos 16. Y ahí entonces menos por menos nos queda más, y ahí entonces nos daría justamente la suma. Eso, muy bien. Bueno, por acá ya hay muchas instituciones que nos están escribiendo ya la solución, perfecto. Entonces la idea es que escribamos justamente, la parte real y la parte imaginaria. Ya sabemos que 9 más 16 nos queda 25, por lo tanto, la parte real va a ser 3 sobre 25, menos, y la parte imaginaria va a ser 4, escribí 24, qué pena, listo, ya, ok, 25 menos 4 sobre 25 y 25 por i. Entonces miren que ahí ya se ve cuál es la parte real y la parte imaginaria, y eso es lo que me pedían acá en el ejercicio. Entonces siempre que tengan un cociente, ¿qué van a hacer? Multiplican por su conjugado y realizan las multiplicaciones y después ya lo dejan en la forma a más bi. En este ejercicio, ¿por quién habrá que multiplicar? A ver, permítame, yo lo escribo por acá en otra página. Bueno, más bien utilicemos la hojita de ejercicios para que realicemos ese último cociente y no lo dejemos por ahí indicado. Entonces tenemos 1 más 2i sobre 2 menos 4i. Este es el ejercicio como tal. Y queremos escribirlo en la forma estándar. Entonces lo que hacemos es multiplicar por su conjugado. En este caso va a ser 2 más 4i, multiplico por 2 más 4i arriba y abajo. Bueno, y por lo tanto, ¿qué nos está quedando? Hay que multiplicar. En el numerador nos quedó 1 más 2i por 2 más 4i. Y abajo nos está quedando 2 al cuadrado menos 4i
al cuadrado. Es decir, vamos a hacer la ley distributiva acá. Entonces nos queda 1 por 2, nos queda 2. 1 por 4i nos queda más 4i. 2i por 2 nos queda más 4i. Y 2i por 4i nos queda más 2 por 4 nos queda 8i a la 2. En el denominador nos está quedando 4 menos 4 a la 2 nos queda 16 y a la 2. Ya sabemos que i al cuadrado nos da menos 1, por lo tanto este i al cuadrado me cambia el signo del denominador. Entonces nos está quedando 4 más 16. Y arriba, ¿qué nos está dando? Entonces, ¿qué es i al cuadrado menos 1? Por lo tanto, aquí nos está quedando 2 y aquí nos está quedando menos 8. Es decir, que nos está dando menos 6, sería la parte real, y la parte imaginaria, ¿cuánto les da? Entonces tenemos 4i más 4i, nos queda 8i, muy bien. Y por lo tanto la respuesta a este ejercicio va a ser menos 6 sobre 20 más 8 sobre 20. Y lo que hacemos es repartir ese denominador para cada uno de los numeradores. Y aquí, si ustedes quieren, se puede simplificar. Entonces por aquí podemos sacarle mitad, nos queda menos 3 décimos. Más y mitad, bueno, por aquí podemos sacarle cuarta. Cuarta de 8 nos queda 2i sobre 5. Eso, muy bien. Entonces esta sería ya la respuesta de ese ejercicio. Entonces eso era lo que queríamos hacer el día de hoy. Trabajar las operaciones básicas con números complejos. Ya ustedes entonces lo que van a hacer es seguir realizando ejercicios, y cualquier duda que tengan, entonces no duden en escribirla. Un feliz día.